Y claro, lo mejor está por venir. Se nos queda esa miel algo dulce, algo agria de ese Gran Premio de Mónaco, en el que, como decimos, esa primera parte de la carrera en seco había poco que hacer. Max Verstappen se iba y se iba y se iba, y con puño de hierro y haciendo vueltas rápidas, y llegó la lluvia. Y llegó la lluvia y crispó a muchos pilotos. A Sainz, que vamos a comentar por qué, y a Alonso al final de la carrera puede ser por qué, porque ocurrió ese cambio de neumáticos que nos ha privado de la 33 cuando, como diría un cierto comediante español, no lo voy a hacer, lo va a explicar mi compañero, que qué fue lo que pensaste cuando entró ese Aston Martin verde por la línea de pit lane. Pues yo, vamos, cuando entró, viendo la que estaba cayendo, yo ya estaba gritando aquí en el salón: intermedio si gana la carrera, intermedio si gana la carrera. Y cuál fue la decepción cuando de repente enfocan la cámara on board, porque encima fue en ese momento en el que Fernando para en boxes y los mecánicos de Aston Martin no le ponen el intermedio, sino que le ponen el neumático medio, porque vámonos un poquito para atrás, la única alternativa que podían tener, o una de las alternativas con más peso que tenían de estrategia de carrera, era hacer lo contrario que Verstappen de cara a los neumáticos, hacer un stint mucho más largo con el neumático duro y apostar en la última parte de la carrera con un neumático medio, que era el neumático posiblemente más rápido y demás. ¿Qué pasó? Que el desgaste del neumático medio de Verstappen fue mínimo, por no decir nulo, e hizo incluso una vuelta más que el neumático duro de Fernando. Pero es que cuando en la vuelta 54 se pone a diluviar, porque se puso a diluviar, había una zona del circuito que estaba mojada y una zona del circuito que estaba seca. Y aquí vino la confusión, y yo creo que se puede decir el fallo del equipo Aston Martin y el fallo de Fernando de poner el neumático medio en vez de directamente poner el neumático intermedio de agua. Pero ¿qué pasa? Que esta decisión la tienes que tomar en 5 segundos y te puedes equivocar, y entra dentro de lo posible, de lo probable, y no pasa nada, porque como digo, no hay que centrarse en oh, qué pena que si hubiera puesto el neumático medio hubiera ganado. Hay que centrarse en, fíjense el nivel del Aston Martin en esta temporada, que aun cometiendo el error de poner el neumático que no era el correcto, todavía te sobra tiempo para salir por delante del tercer clasificado, que era Esteban Ocon. Así que habían generado tanto Verstappen como Fernando una diferencia con el tercer clasificado de 30 segundos, que les supuso ese colchón de sobra para poder hacer Fernando 2 paradas y no perder posición. Así que, a pesar del error y a pesar de que yo creo que lo teníamos ahí, que estaba ahí cerquita y que se pudo tocar incluso, el trabajo que se ha realizado. Así que, más allá de la decepción posible, más allá de cualquier cosa, hay que centrarse en el buen trabajo y en el nivel de pilotaje demostrado tanto por Verstappen como por Fernando en esta carrera. Y después ya pues lo que pasó pues fue un batiburrillo de cosas, con ese diluvio universal que más parecía que iban en canoa que en monoplazas de Fórmula 1, y que incluso obligó a algunos pilotos a montar el neumático de lluvia extrema, situación que no veíamos desde hacía muchísimo tiempo. Así que bueno, en ese batiburrillo, en ese río revuelto, pudo haber pescado Fernando la victoria 33, pero finalmente se tuvo que conformar con un segundo puesto. Pero como digo, no hay que lamentarse, no hay que echarse las manos a la cabeza y criticar o decir vaya, pues el equipo que se ha equivocado con la estrategia. Sí, se han equivocado con la elección de neumáticos en una situación límite, en una situación difícil, y además en una situación que el equipo Aston Martin, seamos realistas, no están acostumbrados a lidiar con esa situación, porque vienen de ser uno de los peores equipos de la parrilla y ahora están peleando por el subcampeonato con el equipo Mercedes y con el equipo Ferrari. Así que tengamos paciencia también y pongamos este error como posible y como
ese pequeño error que se puede tener durante una temporada, pero yo estoy seguro que han aprendido mucho la lección de este fin de semana y que no se va a volver a repetir este error y que lo próximo, como decía Fernando, ya hemos escalado a la segunda posición y lo que nos queda ya es la victoria, así que 9 años después podemos volver a celebrar un segundo puesto del piloto asturiano de Fernando Alonso. Yo creo como dices, esa confusión o esa decisión, al final creo que viene provocada por esos tramos de seco y esos tramos de mojado, que al final es un error, pero sin tampoco saber mucho de cualquier aficionado, sin saber mucho de mecánica o de telemetría, sí puede ser comprensible que en ese momento en el que no preveas que va a llover más o que igual tienes la duda de si va a llover más o no, pones los medios y tratas de ganar esa ventaja en los tramos de seco y sufres un poco o te apañas en los tramos de mojado, y sobre todo cuando tienes un piloto tan bueno en lluvia como es Fernando, que los tramos de mojado, aunque sea con un neumático medio, se las podría haber apañado, aunque eso, creo que igual, si no hubiese seguido lloviendo, tampoco era una mala estrategia, lo que pasa que al final pues fue cosa de que siguió lloviendo más y hay veces que, como bien dice nuestro compañero Miguel en el Fórmula 1, hay veces que hay que ser amarrategui y cuando empieza a llover un poquito poner intermedios y ya está, pero sí que era un poco entendible por esa mezcla de tramos de mojado y de seco, porque se estaba viendo perfectamente cómo había dos versiones de Mónaco en el mismo Mónaco. Sí, efectivamente. Y que yo cuando lo vi realmente pensé, digo, la gente de Aston Martin tiene controlado en el radar que esto es una pequeña nube que va a descargar y se va a terminar el agua y por eso han decidido poner este tipo de neumáticos, porque si no, la verdad que se me hacía quizá un poco difícil de entender que tanto Antonio como Cuquerella y Pedro Martínez de la Rosa lo vieran quizá igual de claro que nosotros desde casa, pero que el equipo hiciera todo lo contrario, pues eso, me dio que pensar el decir, oye, pues esta gente sabrá más que yo, esta gente acertará, que al final están ahí viendo 1000 datos y 1000 historias, pero bueno, también se pueden equivocar, son humanos y como digo, es que cualquier opción podía haber sido buena o podía haber sido mala en función del resultado, porque si pones el neumático intermedio y para de llover y te tienes que volver a parar, tienes que volver a montar unos neumáticos de seco y demás, pues estás en las mismas, así que te la tienes que jugar y en este caso salió mal, pero bueno, tampoco considero yo que haya sido un error garrafal, porque como digo, lo importante era haber creado y haber generado la distancia que se generó con Ocon, que les permitió tener este fallo y perder 20 segundos que hubieran supuesto que Fernando hubiera ganado la carrera o por lo menos hubiera salido por delante de Verstappen en condiciones de lluvia, condiciones de neumático intermedio. Así que bueno, lástima que no pudimos ver ese duelo cuerpo a cuerpo, ese duelo de estar pegados un coche al otro, que ahí sí que hubiera habido más tensión, pero la realidad es que vivimos un duelo en la distancia muy bonito, primero en seco y después con el neumático intermedio, porque Verstappen tendrá lo que sea, pero nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos, pero la realidad es que no aflojó ninguna vuelta y forzó el coche hasta el final, rozando con los muros e incluso forzando más de la cuenta, que le pudo haber costado algún error, pero el piloto holandés, como digo, está en un nivel de pilotaje increíble y no solo no cometió ningún error, sino que hizo, yo creo, una carrera que se podría denominar perfecta.